La verdad que nos hemos sentido muy a gusto desde el primer momento, nos han atendido de una manera excelente, nos sentimos como en casa, nos han dado de comer de maravilla, nos han sacado a caminar hoy en la, en la mañana, más de 6 millas, ¿no, Rogelio? Y nos han hecho subir al monumento, no sé cómo se llama, el del círculo, ¿sí? Ese grandote, 600 escaleras, ¿no? 600 pasos, ¿sí? Sí, bueno, todos lo subimos menos Rogelio, no sé por qué, pero bueno. Así que si me desmayo acá es que las piernas las tengo todas duras, pero bueno, la verdad la hemos pasado muy bien hasta ahora y espero que esto sea de bendición por ustedes. El pasaje en el cual vamos a estar meditando esta noche va a ser el que leímos, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Ahora, a manera de introducción, quiero hablar de algo que nos sucede a todos en el matrimonio. Es una realidad que eventualmente nos golpea o una realidad inevitable dentro del matrimonio. Ya sea que estemos casados por un año, por meses o por varios años o décadas, todo matrimonio a la larga es víctima del desánimo. Todo matrimonio. A la larga, en algún momento es víctima del desánimo. En gran parte esto sucede porque la vida después de la luna de miel no siempre es dulce. ¿No es así? Sabemos que pasar tiempo juntos es radicalmente diferente a vivir juntos. La persona con la que tal vez nos encantaba jugar es con la que ahora tenemos que convivir las 24 horas del día. Y es muy distinto compartir una cancha de fútbol por 1 o 2 horas a convivir las 24 horas del día. Por lo tanto, lo que en su momento supo ser motivo de atracción, ese momento de convivencia, ahora se puede convertir rápidamente en una fuente de irritación en el matrimonio. Tarde o temprano, todos nos enfrentamos al hecho de que de alguna manera nuestro matrimonio no es lo que debería ser. Y ahí surge el desánimo, el desaliento. Muchas de nuestras expectativas, ya sean verdaderas o falsas, se ven frustradas con el pasar del tiempo y eso nos empieza a desanimar profundamente. Y la esposa con la cual nos casamos no es lo que nosotros esperábamos que fuese o lo que debería ser. Y el marido con el cual nos casamos no lidera de la manera que debería liderar. Y eso crea desánimo. En su excelente libro ¿Qué estabas esperando?, Paul David Tripp señala que en algún momento durante el transcurso de nuestro matrimonio nos damos cuenta, se nos prende la lamparita, nos damos cuenta de que somos dos pecadores casados en un mundo que está quebrado por el pecado y que no funciona como Dios lo diseñó en el principio. Este mundo está profundamente trastornado por el pecado. Y nuestro matrimonio, ahora ponemos dos personas que son pecadoras juntas conviviendo por 24 horas y de repente a eso le agregamos 1, 2, 3, 4 pequeñitos que también son pecadores y todo eso crea un estado de convivencia que nos puede producir desánimo. Y a veces esta realidad hace que pequeños momentos, tal vez intrascendentes, sean más difíciles de lo que deberían ser. Ahí otra vez el marido, en vez de apretar la pasta de diente desde atrás, la apretó en el medio. Y algo que parece intrascendente se convierte en un problema real. Otras veces significa enfrentar cosas realmente desalentadoras, devastadoras, que nunca pensábamos que íbamos a enfrentar como matrimonio, como la pérdida de un hijo, el cáncer en uno de mis pequeños. ¿Cómo enfrentamos eso? Pero esto le sucede a todos. Todos eventualmente nos frustramos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y todos estamos destituidos o privados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Incluso cuando somos salvos por gracia, seguimos pecando. Y nuestro matrimonio muchas veces no es
el nítido retrato del amor glorioso de Cristo y la iglesia. Como lo vemos en Efesios capítulo 5, 31 al 32, que el cual leímos hace unos minutos atrás. Y muchas veces nuestros matrimonios se convierten en algo que no queríamos que fuera. Lidiamos con cosas que no planeamos enfrentar juntos. Y en cada matrimonio nuestro pecado, el cual nosotros traemos al hogar, complica lo que de otra manera parecería ser simple. Hace las cosas más complicadas, hace las cosas más difíciles y eventualmente reduce todo nuestro matrimonio a un estado de letargo relacional. Y nos creemos y empieza a haber una separación en el matrimonio. Empieza a haber un distanciamiento relacional, un letargo relacional, porque estamos frustrados, porque estamos desanimados y porque las expectativas que teníamos de la otra persona a la cual la hemos casado no son lo que eran. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nuestro esposo, o qué hacemos, hermanas, cuando nuestro esposo se convierte en lo que no debería ser? ¿Qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? ¿A qué recurrimos en los momentos que nuestra esposa solo parece irritarnos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos para escapar de las aguas del desánimo en el matrimonio? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde miramos cuando estamos turbados, cuando desmayamos, cuando estamos abrumados en nuestro matrimonio? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde miramos? Necesitamos algo más que habilidades de supervivencia matrimonial. Haz esto en tu matrimonio y todo te va a salir bien. Necesitamos algo más profundo que los intereses compartidos, que nos guste el fútbol. Necesitamos algo más que la mera atracción mutua, porque en algún momento ya los años empiezan a pasar, ¿no? Y la apariencia externa empieza a decaer con el pasar del tiempo. Necesitamos algo más sólido que el romance, hermanos, para que el matrimonio siga vibrante y sea un matrimonio que agrade a Dios. Porque después de todo, tal como dice el pastor John Piper, el matrimonio, escuchen esto, no se trata principalmente de estar o de permanecer enamorado. El matrimonio no se trata de eso. Se trata principalmente, dice él, de decir la verdad con nuestras vidas. Se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. De eso se trata el matrimonio. No se trata de permanecer enamorados, de mantener ese romance. Se trata de mucho más que eso. Debe haber romance, claro que sí, no me malentiendan. Pero se trata de compartir con nuestras vidas la realidad de la gloria del Evangelio, el misterio de Efesios 5, 31 al 32, entre Cristo y la iglesia. Por esta razón, quiero que esta noche, esta tarde, recurramos a la palabra de Dios, que permanece como siempre, para siempre, como dice Isaías 48. Cuando tu matrimonio, cuando mi matrimonio se siente desalentado, cuando estamos sumergidos bajo las aguas abrumantes del desánimo, hay un lugar donde debemos ir y es la palabra de Dios. Para encontrar ánimo, para salir a flote, para realmente encontrar suelo estable, es en la palabra de Dios que permanece para siempre y que nunca vuelve vacía. Solo la Escritura, hermanos, puede alumbrar nuestro matrimonio. Solo la Escritura es lámpara a nuestros pies y puede aliviarnos del desánimo. Y eso quiero que lo que vamos a hacer esta noche, ir a la Escritura. Y quiero que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Y si ya lo abrieron, vamos a orar al Señor para que nos ayude esta noche a entender su palabra de la manera que fue escrita. Querido Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos como iglesia y como un cuerpo venir a adorarte, no solo a través de la música, no solo a través de la comunión, pero también por medio de la exaltación de tu palabra. Padre, venimos como mendigos delante de ti a la mesa para que tú nos des de comer a través de tu palabra. Y rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu mueva, influencie nuestros corazones
abra, Señor, los oídos de nuestro corazón para que podamos atesorar, Señor, tu palabra y salir de aquí, Señor, animados por ella. Padre, tú conoces mejor que nadie, Señor, los matrimonios, el estado, la condición en la que están los matrimonios hoy aquí. Tú conoces que tal vez detrás de las sonrisas aparentes hay problemas en la casa. Tú eres conocedor, oh Padre, de cómo algunos matrimonios, Señor, aquí están viviendo en sus casas, Señor, en sus familias. Si realmente despliegan nítidamente la realidad maravillosa del Evangelio, no lo hacen. Y algunos matrimonios están descorazonados, Señor, están desalentados, han desfallecido, Señor, en su ánimo. Muchas de las expectativas que tenían de su cónyuge, Señor, no se han cumplido, sean buenas o sean malas, y eso ha traído, Señor, problemas en el matrimonio. Padre, te ruego que hoy utilices la predicación, la exaltación de tu palabra para realmente animar estos corazones que están agobiados, cansados, Señor, en su matrimonio. Trae luz, Señor, a nuestros matrimonios a través de tu santa palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. ¿Cómo cuidamos, hermanos, nuestro matrimonio del desánimo? Bueno, el primer punto, solo tengo 2 puntos esta noche. Y si están tomando notas, el primer punto que deben recordar es el poder de la conducta ejemplar. Quiero que recuerden el poder de la conducta ejemplar. Y eso lo vamos a ver en los primeros 6 versículos, el poder de la conducta ejemplar. Este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3 está estrechamente vinculado o relacionado con el capítulo anterior, el capítulo 2 de Primera de Pedro, donde el autor le ruega a su audiencia, a los oyentes, a mantener una conducta ejemplar en medio de un mundo que es incrédulo, donde la incredulidad la vemos manifiesta de muchas maneras en este mundo. Noten, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, escuchen, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras. Noten que Pedro aquí en 1 de Pedro capítulo 2 del 11 al 12 se dirige no a las mujeres, se dirige a toda la audiencia, dice amados y les dice estamos en un mundo lleno de incredulidad y hay malhechores afuera que están esperando juzgarnos. Y dice,
mantengan buena vuestra manera de vivir entre los incrédulos, entre los gentiles, para que los que murmuran, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Probablemente Pedro aquí estaba aludiendo al sermón de Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, acompáñenme allá. El sermón del monte. Jesús predicó acerca de esto. Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, versículo 14, Jesús a sus discípulos les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así o de esta manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, la misma frase que utiliza Pedro en 1 de Pedro 2:12, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto no era una nueva idea de Pedro innovadora. Pedro se estaba basando en el sermón de Jesús, el sermón del monte. Y Pedro le ruega a los lectores a que mantengan una buena manera de vivir entre los incrédulos. Que obren de buena manera. Para que los gentiles, al ver esas buenas obras, puedan glorificar a Dios. Algo que había predicado Jesús. A mantener una conducta ejemplar a pesar de las dificultades. Y después de advertirle a los creyentes a ser sumisos, ¿sí? o a mantener una buena conducta, él después, Pedro, salta en los siguientes versículos, del 13 al 17, y le dice a los creyentes, en 1 de Pedro 2, del 13 al 17, que una de las maneras en las que ellos pueden o deben hacer buenas obras delante del mundo incrédulo es siendo sumisos a las autoridades. Que tengan una conducta ejemplar delante de las autoridades gubernamentales. Noten, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Noten que está relacionado con lo que él acaba de decir. Tengan una buena conducta. Por lo tanto, dice, una manera en que vemos esto implicado en nuestra vida, dice, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Esta es. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los malhechores. Una conducta ejemplar, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Y cómo se conduce un siervo de Dios de manera ejemplar? Versículo 17. Honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando al rey. Sí, al rey. Incluso al rey que no conoce a Dios, honrándolo, sometiéndose a las instituciones gubernamentales. Esa es una característica de un creyente verdadero, sumiso para con las autoridades. Y después noten que pasa de ir a todos y decirle que se sometan a las autoridades, y después pasa a los versículos 18 al 25 y le pide a los esclavos que obedezcan a sus amos. Noten, criados, acá se dirige a los criados, a los esclavos, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, dice él, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y después Pedro va a entrar y va a dar el hermoso ejemplo de Cristo, que sufrió, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice el versículo 22, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía dice que no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, criados, sigan ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. Ya sea para los
Los amos que son buenos y afables y aquellos que son difíciles de soportar. O sea, este es el contexto de la carta de Primera de Pedro 3. Una conducta ejemplar hacia el gobierno, una conducta ejemplar de los criados hacia los amos, y ahora llega el capítulo 3. Y después de pasar desde los criados, ahora pasa a las mujeres. Noten, versículo 1 del capítulo 3. Así mismo vosotras, mujeres. Criados, estad sujetos, dice versículo 18, y ahora el versículo 1 dice, así mismo vosotras, mujeres. Ahora, esta expresión así mismo de ninguna manera significa que las mujeres sean semejantes a los esclavos. Hay que tener cuidado. Eso no es lo que Pedro está diciendo. ¿Ok? Más bien, esta palabra que aparece aquí, así mismo en castellano, es un sinónimo de la palabra también. Pedro sigue dando ejemplos de cómo podemos mantener una conducta ejemplar. Ha hablado de todos hacia las instituciones gubernamentales, después se dirige a los criados y ahora dice, también mujeres, ustedes están sujetas a sus maridos. Pedro ha venido enumerando distintas áreas de interacción social que han sido ordenadas por Dios, el gobierno, el trabajo, y donde los creyentes se supone que deben vivir con integridad. Debemos vivir con integridad, con una conducta ejemplar en la sociedad. Debemos vivir con una conducta ejemplar en el lugar de trabajo. Y en esta sección, en el 1 de Pedro capítulo 3, trata con la unidad más pequeña de la sociedad, la familia. Va de lo más grande y va reduciéndose a la parte, ¿sí?, más pequeña, a la unidad más pequeña de todas, la familia. La más importante tal vez de la sociedad y la que hoy está en peligro. Y su foco de atención, el de Pedro, en el capítulo 3, está en el hecho de que la conducta ejemplar también es crucial para la familia, hermanos. La conducta, la integridad también es crucial para la familia, para esa unidad de la sociedad más fundamental. Y Pedro aquí, en este capítulo, en el versículo 1, aconseja, exhorta a las mujeres creyentes a estar, noten, sujetas a vuestros maridos, dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, a sus propios maridos. Este es un término, el sujetos, que se usa a menudo en contextos militares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esta palabra sujeto significa bajar la cabeza. Significa disponerse o ponerse a disposición de la autoridad de otra persona. Eso es estar sujeto. Estar sujeto no significa o no implica inferioridad, de ninguna manera. La sujeción no implica inferioridad moral. No implica inferioridad intelectual. No implica inferioridad espiritual. De hecho, ¿cuántas veces nosotros conocemos matrimonios en que la mujer es mucho más pensante que el hombre? Y en muchos casos la mujer es más espiritual que el marido. Así que la sujeción no tiene nada que ver, no habla y no corresponde tratar de hacer sinónimo la sujeción con inferioridad. No es eso. Es disponerse o ponerse debajo de la autoridad de alguien. Ahora, la sumisión tampoco es de por sí negativa. Hoy está de moda hablar en contra de la sujeción, en contra de la sumisión. Tenemos que libertar a las mujeres del patriarcado. Pero la sumisión de por sí no es negativa. ¿Saben por qué? Porque Jesús se sometió. Jesús mismo, Él se sometió. ¿Saben a quién se sometió Jesús? Acompáñenme a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, no sé si recuerdan este relato de que Jesús va con su familia al templo y sus padres se van y ¿dónde está Jesús? De repente se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos.
Versículo 47 de Lucas 2 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, la inteligencia de Jesús y sus respuestas. Era un hombre que crecía en intelecto, en sabiduría. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? El susto que nos diste. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro que sí. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos en ese momento no entendieron las palabras que les habló. Pero noten lo que dice el versículo 51, importante para nuestro contexto. Y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. La misma palabra que se usa en 1 de Pedro 3:1 en referencia a la mujer para con el hombre. La misma palabra. Noten que Jesús no le dicen, bueno, hasta luego, me quedo en el templo, acá está estos son los asuntos de mis padres, váyanse, y rompe su sujeción. Él no dice eso. Dice, aunque ellos no entendieron, Él desciende con sus padres y se sujeta a ellos. ¿Por qué? Porque ese ha sido el orden estipulado por Dios desde el principio, que los hijos honren a sus padres. Ese es el orden. Y acá tenemos a Jesús, el creador del universo, sujetándose a padres pecadores. En ningún momento la sujeción implica inferioridad intelectual, moral o espiritual. Y Jesús es el mejor testimonio de eso. Así que, mujer, ten cuidado de la mentira que el mundo mete en tu cabeza. De que no debes sujetarte a tu marido. No es así. Jesús se sometió incluso a sus padres pecadores. Y por sobre todo, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Claro que sí. En Mateo 26 no se usa la palabra sujeción, pero sí podemos entender este concepto de ponerse debajo de la autoridad de alguien. Mateo 26, cuando Jesús está orando en Getsemaní, y dice, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne le es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En el momento más alto de tensión de su ministerio, de su encarnación terrenal, Jesús mira al Padre y le dice, quisiera que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sujeta a la voluntad del Padre. Se sujeta. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que Él me envió. Su objetivo en la encarnación no fue hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Increíble manifestación de la sujeción. Y otro ejemplo, por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero lo pueden anotar, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58, donde dice que Él se va a sujetar otra vez al Padre en el fin de los tiempos. Increíble, cuando pongan todas las cosas debajo de sus pies. Ahora, volvamos a 1 de Pedro capítulo 3 entonces. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo que Pedro está enseñando aquí es que en el contexto del matrimonio, los esposos tienen una autoridad a la cual se espera que sus esposas se sometan. Eso es lo que Pedro está enseñando aquí. Este es, hermanos, el diseño de Dios. Esta es la voluntad de Dios desde el principio. No solo para las mujeres, pero para la familia. Ese es el orden de Dios para esta unidad fundamental de la sociedad. Que la mujer se someta a la autoridad del hombre. ¿Recuerdan en Génesis, capítulo 2?
versículo 23, una vez que Dios crea a Eva del lado del hombre, dice, una vez que Adán la ve, versículo 23 de Génesis 2, dijo entonces, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Noten que el hombre le da el nombre a la mujer, una señal de autoridad, así como él ya lo venía desplegando antes en el reino animal, ¿se acuerdan? En el mismo capítulo. Noten que Dios no le pone el nombre a la mujer. El hombre le pone el nombre a la mujer, como en una señal de autoridad dentro del matrimonio. Y hay muchas cosas que podríamos ver en Génesis, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Pero este es el diseño de Dios para la familia desde el principio. Ahora, ese es el diseño. ¿Pero qué pasó en Génesis 3? La caída. El pecado entra en la humanidad, entra en el mundo. ¿Sí? Y noten que desde el principio la serpiente fue muy sutil. Porque la serpiente no se acerca al líder de la familia, sino que se acerca a la mujer. Esta ha sido la mentira desde el principio, el engaño, de querer revertir los roles. Y en Génesis 3 entra el pecado en el mundo y hemos visto las implicaciones del pecado desde ese momento en la historia. Y puede darse el caso, hermanos, de que mujeres creyentes tropiecen con la indiferencia de los hombres en el matrimonio. Como también puede darse el caso de que mujeres creyentes, espirituales, que estén realmente comprometidas al Señor, tropiecen con o se enfrenten a la oposición directa de hombres a la palabra de Dios. Noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ese es el diseño de Dios para el principio, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, el diseño de Dios para el matrimonio es que la mujer se someta, pero puede darse el caso, a causa del pecado, desde Génesis 3 hasta ahora, de que una mujer se encuentre en un matrimonio en el cual el hombre no crea la palabra. ¿Está exenta la mujer de sujetarse al hombre en esos casos? No, el diseño para el matrimonio sigue siendo el mismo. Y créanme, hermanos, que en esos casos puede ser muy desanimante para la mujer. ¿Cuántas veces líderes, pastores, me imagino, lo han visto, se encuentran con matrimonios donde la mujer, este tiende a ser el caso en la iglesia, es espiritualmente madura y quiere venir a la iglesia, pero su marido es el que se queda durmiendo hasta tarde, el que desobedece a la palabra, el que no es el líder en el hogar? Y la mujer está desanimada. ¿Y cuántas veces tienen que aconsejar a mujeres que llorando vienen buscando, teniendo la expectativa de que su hombre los lidere, pero no lo hace? Eso puede ser desanimante en el matrimonio. Puede ser agobiante para la mujer. Y ante semejante ocasión de desánimo, Pedro nos indica que aquí está la clave. Pedro nos indica que el deber no cambia. La expectativa no cambia. El diseño de Dios no cambia, como tampoco cambia en el ámbito de las relaciones civiles, como tampoco cambia en el ámbito de las relaciones laborales. Nosotros debemos someternos a nuestros amos, sean buenos, amables o difíciles de soportar. ¿Y cuántos maridos hay que son difíciles de soportar? A las instituciones gubernamentales, sean buenas o sean malas, el deber sigue siendo el mismo, no cambia. Las esposas tienen la misma responsabilidad de mantener, ¿saben qué? Una conducta ejemplar, aunque las condiciones no sean las mejores. Aunque mi marido no sea el líder que yo esperaba espiritual, mi responsabilidad es incluso tener una conducta ejemplar delante de él. La responsabilidad sigue siendo la misma. Por supuesto que esta responsabilidad, por supuesto que esta obligación
exime la sumisión de la mujer al pecado de los esposos. Pedro no está siendo completamente aquí absoluto en ese sentido. No debo someterme a mi marido si mi marido me pide que peque. ¿Se entiende eso? Del mismo caso lo vemos también con los apóstoles, los discípulos del Señor, cuando en algún momento prefirieron agradar a Dios y desobedecer a las instituciones civiles. Pero el punto del pasaje no es este. El punto del pasaje no es este. De hecho, Pedro no toca nada o no hace referencia a casos donde se exime la sumisión. El énfasis aquí en 1 de Pedro 3:1 recae sobre el testimonio de las mujeres cristianas en el contexto del matrimonio. Noten, están sujetas a vuestros maridos. Versículo 5, porque así también se atababan en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El contexto es el del matrimonio, el de la unidad más básica y fundamental de la sociedad. ¿Y por qué la mujer debe someterse a su marido? Incluso cuando su marido dice, no cree en la palabra. ¿Por qué debe hacerlo? Final del versículo 1. Para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Noten el énfasis, la conducta, que viene siendo el énfasis desde el capítulo 2, versículo 11. Que hagan buenas obras, que glorifiquen a Dios con sus vidas. Y que los maridos sean capaces, incluso los difíciles de soportar, de ver las buenas obras en su mujer y cómo agrada a Dios y ser ganados por ella. Ese es el punto del pasaje. Hermana, si estás desanimada en tu matrimonio, si tienes un marido, no solo que no crea la palabra en el sentido que es inconverso, pero que también desobedece a la palabra, tengo buenas noticias para ti. Es posible influenciar a tu marido, es posible ganar a tu esposo mediante la conducta. Es posible ganarlo. Es posible. Y estas son muy buenas noticias para el alma que está desanimada. Estas son muy buenas noticias para el alma que está abrumada. Hay poder en una vida de integridad. Hay poder en una vida de integridad, en una conducta casta y respetuosa. Tienes poder en Dios. Dios honra eso. Y Dios es capaz de usar tu vida para ganar a tu marido. Pero no entiendes, Lucas. Mi esposo no es creyente. Mi esposo no es creyente. Con más razón debes mirar cómo andas. Con más razón. ¿Por qué? Porque la salvación o la condenación de tu marido depende mucho de tu conducta. Tú eres la ventana al Evangelio, la introducción al Evangelio. De modo que si tu marido no es creyente, sigue haciéndote y todo sin murmuración y contiendas. Busca ser respetuosa, porque como dice Pablo en 1 Corintios 7, versículo 16, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes? Dice Pablo. El mismo punto de Pedro, ¿qué sabes? Vive una vida de integridad. No importa que tu marido no sea salvo. Pero no sabes, Lucas. Mi esposo es salvo. Es un creyente, pero es un contencioso. Es un cabeza dura. Es un malhumorado. Y no sé cómo hablarle. Llega a casa cansado, lo primero que hace es tirarse en el sofá, prende el televisor y no me dirige la palabra. No sé cómo hablarle. No es el hombre con el que me casé. ¿Sabes cuál es la respuesta? La misma. Vive de tal manera que Dios pueda ablandar el duro corazón de ese hombre sin expresar, dice el texto, ni una sola palabra. No importa si no sabes cómo hablar con él. Acá el punto ni siquiera son las palabras, es la conducta. Tú eres capaz
de ganar a tu esposo con una vida de integridad, con una conducta casta y respetuosa. Mantén esa conducta. No comprometas la conducta porque tu marido no te escucha. No comprometas tu conducta ejemplar, tu sumisión a él, porque él no es creyente. Porque al fin del día tú no vives para agradar a tu marido. Tú vives para agradar a Dios. Y un día tú le vas a rendir cuentas a él de cómo viviste tu matrimonio. Demuestra con tu vida que Dios, en efecto, te ha salvado y que te estás transformando, a pesar de que tu marido no sea el líder que tú esperabas. Vive esa vida, que él pueda ver el cambio en tu vida. Por tanto, cuando te sientas desanimada, mujer, por la condición de tu matrimonio, recuerda que hay algo más expresivo, hay algo más irrefutable que 1000 palabras, y eso es la conducta ejemplar. Sin duda habrá momentos en los que te vas a sentir desconsolada. Sin duda van a haber momentos en los que te vas a sentir sin ningún tipo de esperanza, totalmente descorazonada. Habrá noches de llanto, claro que sí. Y en ese momento, ¿sabes qué? Te vas a ver comprometida, o te vas a ver tentada, mejor dicho, a comprometer tu atavío interno, el del corazón. En ese momento vas a decir, lo tiro todo, tiro la toalla, comprometo mi integridad, vivo la vida como se me da la gana, si igual él no me escucha, no me lidera. Te vas a ver tentada a comprometer tu integridad muchas veces, por tu marido. Porque tu esposo no es lo que esperabas que sea, ni mucho menos lo que debe ser según el diseño de Dios para la familia. Y en ese momento tan crítico de tu matrimonio es indispensable que recuerdes que tu testimonio no es en vano, sino que tu testimonio, como dice 1 de Pedro 3:4, es de grande estima para Dios. Noten que no dice de grande estima para el hombre, de grande estima para Dios. En el matrimonio, como también en todo el ámbito de la vida, la audiencia final es Dios. Y Dios está interesado en tu integridad, mujer. No la comprometas. Nunca. Vale más que 1000 palabras y puedes romper el corazón duro de tu marido con tu conducta. Ponte en las manos de Dios para que seas un instrumento de redención. Vive una conducta ejemplar. Después de todo, es mejor perder un argumento y ganar a tu marido que ganar un argumento y perder tu integridad y a tu marido. Ese es el poder de la conducta ejemplar. Para el alma desanimada, mujer, puedes ganar a tu marido por cómo te conduces. No comprometas tu integridad. Mi segundo punto, no solo vemos el poder de la conducta ejemplar, vemos también el peligro de la conducta egoísta. El peligro de la conducta egoísta. Y eso está en el versículo 7. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y no quiero que se enojen mujeres, siempre que me toca predicar este pasaje me dicen, ¿por qué hay seis versículos para las mujeres y uno para el hombre? Bueno, primero yo no escribí esta carta, la escribió Pedro. Y segundo, el hecho de que hayan 6 versículos dirigidos a la mujer habla muy mal del hombre, que le está dando dolores de cabeza a la mujer. Acá dice, vosotros maridos. Pedro aquí se dirige a los esposos creyentes y les aconseja, les instruye a que vivid con ellas sabiamente, dice el versículo 7. Vivían con sus esposas, otra manera de traducirlo, de manera comprensiva. Ese es el punto, sabiamente, de manera comprensiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los hombres deben ser considerados en el matrimonio. Considerados en el matrimonio. Lo cual está en marcado contraste ¿con qué? Con el machismo tan prevalente en nuestra sociedad y en nuestra cultura hispana específicamente. Sean considerados. Vivan con ellas sabiamente. Ahora bien, déjenme acá dar un paréntesis.
La solución al machismo, porque existe el machismo, la masculinidad tóxica, quieran llamarla de esa manera, existe y es mucho más prevalente de lo que pensamos. La solución al machismo no es despojar a los hombres de su masculinidad. Esa no es la solución. Ese es el argumento del feminismo secular, que despojemos al hombre de su masculinidad, de su género, que seamos personas asexuales. Esa no es la solución al machismo. Ser considerados, como dice el texto, de ninguna manera significa que debemos feminizar al hombre. No es eso. Esto no es lo que Pedro tiene en mente aquí. En el contexto del matrimonio, los esposos tienen una autoridad que les fue otorgada por Dios, a la cual se espera que las mujeres se sometan. Primera de Pedro 3.1, Efesios 5, Colosenses 3. Hay varios textos que hablan de esto. Este es el diseño de Dios. O sea, la solución al machismo no es la solución que da el feminismo, que feminicemos la imagen del hombre. ¿Saben cuál es la solución del machismo? Una masculinidad bíblica. Una masculinidad bíblica, en donde el hombre es considerado. Eso de ninguna manera es feminizar la imagen del hombre. Yo sé que tal vez a algunos les cueste ser considerados a sus mujeres. Pero ser considerado, vivir de manera comprensiva, no es feminizar la idea masculina, es una masculinidad bíblica. Una de las características de esta masculinidad que la Biblia revela, ¿saben cuál es? Que el hombre puede ser gentil, que el hombre puede ser tierno. Yo sé que a muchos de nosotros tal vez nos inculcaron otra idea, ¿no? De lo que es un hombre. Un hombre es alguien tosco, duro, que no revela sentimientos, que nunca llora delante de nadie. Y que trata a la mujer como simplemente alguien que cuida a los hijos. Y nada más. No, en la masculinidad bíblica vemos imágenes de ternura. Vemos imágenes de gentileza. Ese es el punto que tiene Pedro aquí en mente. La obligación de los esposos creyentes no es solamente proveer para la familia, no es solamente de proteger a la mujer y a los hijos. Los maridos deben hacer esto, claro que sí, pero lo deben hacer de manera comprensiva. Ese es el punto de primera de Pedro. Teniendo en cuenta no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades espirituales, emocionales de la mujer. Hermanos, 1 Pedro 3.7 nos exhorta a nosotros hombres, nos llama a ser amables con nuestras mujeres, a ser tiernos con ellas, a mostrarles una atención constante. Y así como ninguno puede cuidar sus heridas tan tiernamente como él mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Efesios capítulo 5, 29, así también debe tener la actitud los maridos hacia sus esposas, llenos de comprensión en todo momento, atendiendo a las necesidades, de manera amable. No solo importa lo que hacemos, sino de la manera en que lo hacemos. No solo es proveer y proteger, sino que es proveer y proteger de manera amable, con ternura, con gentileza, con atención, cuidándolos, cuidando a nuestras esposas, a nuestros hijos. Después de todo, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que las esposas son como un vaso frágil. Son como un vaso frágil que se rompe si no se lo trata con gentileza. Muchas veces tratamos a nuestras esposas como todo excepto como si fuese un vaso frágil. Y muchas veces las rompemos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Pedro dice, tengan cuidado cómo tratan a sus esposas, porque se quiebran fácilmente. Trátenla como un vaso frágil. Noten que las compara con un vaso. No dice que son un vaso. Las compara a un vaso. Otra vez, hermanas, esto no se refiere a
inferioridad moral, esto no se refiere a inferioridad intelectual, porque tanto los hombres como las mujeres fueron creados, dice Génesis 1:27, a la imagen de Dios. A diferencia de todo el orden creado, tanto el hombre como la mujer tienen igual valor y dignidad delante de los ojos de Dios. No son un ser inferior que el hombre. Tampoco significa que las mujeres sean espiritualmente inferiores a los hombres. Llega la hora de teología en la casa y solamente habla el hombre. Yo conozco muchas mujeres que conocen más que sus maridos en lo que es la teología, la doctrina, que son espiritualmente más maduras que el hombre. De hecho, en Gálatas 3:21 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso no quiere decir que cuando somos creyentes se borra cualquier tipo de género. No está diciendo eso Pablo en Gálatas 3. Lo que está diciendo, dice que las mujeres son uno, no son espiritualmente inferiores a los hombres. Ese es el punto de Gálatas 3:28. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que las mujeres aquí en 1 de Pedro 3 son como, hay que tratarlas como a vaso más frágil? Bueno, solo quiere decir que las mujeres por lo general poseen menos fuerzas físicas que los hombres. Y digo por lo general porque hay veces que en algunos matrimonios las mujeres son más fuertes que los hombres. Pero por lo general el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces trátala como un vaso más frágil. Cuídala. Así como vas al museo. Y en un museo ves y encuentras un montón de cosas e incluso manuscritos, hay veces que uno debe tocarlo con tanto cuidado. Y no quiere romper el vaso. De la misma manera el hombre debe acercarse a su mujer y debe tratarla cuidadosamente. Noten lo que dice Colosenses capítulo 3. Este es Pablo en este caso. Colosenses capítulo 3. De hecho, estuvimos estudiando este texto ayer. Primero, Colosenses 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Y después va a dar los efectos de eso, enseñándoos y exhortándoos y cantando con gracia, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo ¿para quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y noten que de ahí Pablo salta y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Vuelvo a la mujer. ¿Quieres estar sujeta a tu marido? Llénate de la palabra de Cristo. Va a ser un resultado de eso. Como conviene en el Señor. Y noten lo que dice en el versículo 19 los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Es el mismo punto que Pedro está haciendo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Tratarla con gentileza. En eso consiste el amor. No tratarla de manera áspera. Los esposos creyentes deben tratar a sus esposas, noten que dice el texto, si volvemos a 1 de Pedro capítulo 3, con honor, con honor. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Debemos vivir con ellas dándole honor que se debe. Ahora, este tipo de conducta era un concepto extraño en la época de Pedro y desafortunadamente todavía lo sigue siendo hoy en nuestra cultura hispana. El de dar honor a la esposa. Es raro hacer eso. Como que no encaja dentro de la cultura machista hispana. Muchos maridos no están, créanme, interesados en desarrollar una amistad con sus esposas. Y esperan que simplemente ellas sean un vehículo para tener hijos, para que cuiden de la casa y que los críen. En contraste, dice Pedro, en contraste a la cultura de su tiempo y a la cultura nuestra, Pedro dice que los esposos creyentes deben cultivar todas las riquezas que Dios diseñó para el matrimonio, mostrando respeto a sus esposas
en amorosa consideración, en amorosa caballerosidad y en amoroso compañerismo. Eso es lo que Pedro exige de los hombres. Pero Lucas, mi esposa no es creyente. Mi esposa no es creyente. Con mucha más razón, debes tratarla de manera amable. Debes luchar para proteger su alma del infierno y ser comprensiva con ella. Con mucha más razón. Esfuérzate, hermano, por proveer, esfuérzate por proteger a tu esposa de manera sacrificial. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni sangre, no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa, dice el texto, y sin mancha. Esfuérzate. No pierdas la esperanza. Porque como vuelve a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué sabes? No excusa que la trates a tu mujer con aspereza, el hecho de que no sea creyente. Protege su alma del infierno con tu conducta. No, Lucas, pero ese no es mi caso. Estoy casado con una mujer creyente, pero mi esposa es una necia. Mi esposa se rehúsa a someterse bajo mi autoridad. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿No? Mi esposa se rehúsa a someterse bajo mi autoridad. ¿Saben cuál es la solución? Mantener una conducta ejemplar. Mantener una conducta ejemplar. No te irrites. No te irrites tan fácilmente con ella. ¿Por qué? Porque el texto dice que ella es coheredera de la gracia de la vida. No la trates como un ser inferior, aunque no se someta. Trátala con amor, con cariño, con gentileza. Mide tus palabras. No seas áspero. No digas lo primero que viene a la mente, hombre. Piénsalo 2 veces, 3 veces en algunos de nuestros casos. Piensa lo que vas a decir, mide tus palabras y usa un lenguaje que sea prudente y dulce con ella todos los días. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación. Edifica a tu mujer con tus palabras dulces. No pienses que por el solo hecho de dar órdenes ella te va a seguir. Porque al final del día le va a ser muy difícil sujetarse si tu comportamiento no es realmente genuino. Y noten cómo termina Pedro esta parte. Y con esto me refiero al peligro de una conducta egoísta. Noten lo que dice. Como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. O sea, noten lo que Pedro está diciendo. La manera en la que tú tratas a tu esposa afecta tu relación con Dios. Hombre, ¿lo pensaste eso alguna vez en tu vida? La manera en la que tú tratas a tu esposa tiene implicaciones directas en tu relación con Dios. Cuando no vives una vida de integridad, no puedes esperar que Dios conteste tus oraciones. No lo esperes. Si tú no vives una vida de integridad, no esperes que Dios conteste tus oraciones. Por lo tanto, recuerda el peligro de una vida o de una conducta egoísta en tu matrimonio cuando tú te sientas sin ganas de seguir intentando y quieras tirar la toalla en tu matrimonio. Oh, esta mujer es necia, no me sigue, no se somete, no hace lo que digo, no lo hace a mi manera. No tires la toalla. Recuerda el peligro de la conducta egoísta. No te desanimes por las cosas a las cuales te estás enfrentando en tu matrimonio.
Considera lo que está en juego. Cuando ya no quieras adherirte a la masculinidad bíblica y coquetees con la idea de intimidar a tu esposa con tus palabras. Recuerda el peligro. Recuerda lo que está por medio. Cómo tratas a tu mujer impacta tu relación con Dios. Y si tú empiezas a coquetear con la idea de intimar o intimidar a tu esposa con tus palabras, y lo haces, Dios interrumpe todas las promesas que Él ha dado acerca de oír las oraciones y contestarlas. Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús dice, y todo lo que me diereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. A menos que trates mal a tu esposa. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dios interrumpe toda bendición. No oye y no contesta. Hermanos, el corte de esta bendición es gravísimo. De que tu padre no te escuche, de que tu padre no te conteste. Lo que muestra cuán importante es que cuidemos tiernamente de nuestras esposas. Debes darle a tu esposa un cuidado genuino, gentil, amable, porque ella es coheredera de la gracia de esta vida. Atiende, por lo tanto, a esta advertencia divina. Recuerda el peligro de una conducta egoísta que vive para el yo, de esta idea machista que nos han insertado de un hombre que es duro, tenaz y que trata a las mujeres como si fuesen inferiores. Recuerda eso, porque lo que está en juego es muy grave, dice. Es muchísimo mejor sacrificarte por tu esposa que sacrificar tus oraciones en el altar de la pereza machista. Ciertamente va a haber desánimo en tu matrimonio. En algún momento u otro, recuerda, somos dos pecadores conviviendo juntos 24 horas del día. ¿Va a haber desánimo? Las expectativas que tenías de ellas, tus expectativas acerca de él, no se van a cumplir, sean buenas o sean malas, y te vas a sentir frustrado. Te vas a sentir frustrada. En ese momento, ¿qué es lo que debes hacer? Recordar 1 de Pedro 3. Recuerda el poder de una conducta ejemplar. Y recuerda el peligro de una conducta egoísta. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ilumina, Señor, nos advierte, trata con nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestro pecado, tú conoces en qué fallamos más fácilmente, Señor. Y este texto es un gran recordatorio para nuestros matrimonios, Señor, que muchas veces descuidamos en nombre de otras cosas. Padre, te ruego que trates con nuestros corazones, Señor, que esta palabra no pueda volver vacía, sino que realmente encuentre un terreno fértil en nuestros corazones, que pueda llevar fruto y mucho fruto en nuestros matrimonios, Señor, y que nuestros matrimonios puedan ser un reflejo del diseño de Dios desde el principio.